Bueno, este vídeo lo hago a petición de una suscriptora, de Carla Ortiz, así que este vídeo va para ti. Bueno, en realidad va para todos los que lo quieran ver y quieran aprender sobre gasterias. Yo no soy ningún experto en gasterias, ¿vale? Yo voy a hablar simplemente de mi experiencia cultivando los ejemplares que veis aquí. Estos son los que dispongo actualmente, no tengo muchos, pero bueno, alguno que otro para enseñaros, pues está estupendo. Ahora luego pasaré la cámara y os enseñaré cada uno de ellos. No me preguntéis por los nombres porque no me sé la mayoría de ellos. Algunas sí que las tengo identificadas, otras son híbridas y no tengo ni idea, ¿vale? Si alguien me quiere dar una pista y quiere dejar un comentario y sabe el nombre de alguna, se lo agradezco. Yo no me he metido, solo tengo identificadas las que estoy seguro que son esa, ¿vale? Y nada, en este vídeo pues voy a compartirte los cuidados que yo les proporciono a mis gasterias para que estén pues así de saludables como las estáis viendo. Bueno, las gasterias son plantas suculentas de la familia de las asfodeláceas. Están muy emparentadas con los aloes, pertenecen a la misma familia y también con las jawortias. Pero sí es verdad que tienen requerimientos diferentes, no es lo mismo cultivar gasterias, jawortias y aloes. Esto lo especifico mucho en mi libro, Suculentas con éxito. Aprovecho para hacer un pequeño énfasis de publicidad, por si no lo has adquirido, lo tienes en Amazon. Ahí te explico también acerca de estas maravillas de la naturaleza. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es al cultivo de estas magníficas plantas. Antes de hablar de los parámetros agronómicos de su cultivo, quiero que entiendas dónde habitan estas plantas en la naturaleza. La mayoría de las que veis aquí son híbridos, muchos no existen en la naturaleza, pero bueno, se cuidan muy parecido a las especies botánicas. Entonces son plantas originarias de Sudáfrica, que viven en zonas pedregosas, no viven en pleno desierto, pero tampoco viven en zonas demasiado húmedas. Zonas pedregosas al cobijo de matorrales y de rocas, no se encuentran en zonas donde los rayos solares inciden directamente sobre ellas. Por eso quiero que entendáis esto, porque esto ya nos está hablando directamente o me da pie a hablar de la exposición óptima para su cultivo, que va a ser a semisombra. Incluso yo he llegado a tener algunas a sombra total y se han dado estupendamente, ¿vale? Son plantas suculentas que muy apropiadas, por ejemplo, si tenéis pocas horas de sol en vuestro jardín, terraza o balcón o donde las queráis cultivar. Entonces esto es importante. Nunca las coloquéis a sol directo, que no reciba más de 3 horas de sol directo. Si recibe sol directo durante un par de horitas, por lo menos en invierno, primavera y otoño, estupendo, pero en verano, por favor, protegerlas del sol directo, que lo van a agradecer. Y en cuanto al sustrato, vamos a utilizar un sustrato muy bien drenado, como plantas suculentas que son, con raíces bastante carnositas, son muy sensibles a la podredumbre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el sustrato que vayamos a emplear. Yo recomiendo añadir una fracción orgánica en torno al 40-50% y el resto mineral. Esto es lo que yo recomiendo. En la práctica yo hay veces, por ejemplo, esta gasteria, esta carinata de aquí, fijaos, ya no caben. Esta la compré así, pequeñita, en un bazar. Me parece, sí, en un bazar la compré hace ya 3-4 años y fijaos, ya no cabe. Esta la tengo en un sustrato 80% orgánico, 20% mineral y fijaos lo vigorosa que está. Algunas las tengo en sustrato 60 mineral, 40 orgánico, otras 50-50, pero como veis son bastante tolerantes a diferentes proporciones de mineral y orgánico. En cualquier caso, nunca he tenido ningún problema. Lo que sí he observado es que son sensibles al encharcamiento, al exceso de agua en el sustrato. Entonces, hagáis lo que hagáis, coged un sustrato que drene muy bien, por favor, que no se compacte mucho y que no retenga demasiada humedad. Esto me da pie también a hablar del riego. Ya con lo que he explicado puedes deducir cuándo tienes que regar tus gasterias, ¿no? Vamos a dejar secar el sustrato entre riegos. Lo dejaremos secar por completo, pero no lo vamos a dejar seco durante más de 5 días. No conviene. No conviene porque las raíces no les va a pasar nada si los dejáis incluso una semana sin regar o más, pero los pelos radicales, que son muy pequeñitos y microscópicos, mueren enseguida. Entonces, si los dejáis más de 5 días, incluso yo me atrevería a decir de 3 días, esos pelillos radicales mueren. ¿Qué pasa si mueren los pelillos radicales? Que la planta no puede absorber agua y nutrientes. Entonces, tiene que volverlos a generar. Esto le supone un coste energético importante y esto causa
por ende un estrés a nuestra planta. De ahí que aunque las reguéis, cuando ha pasado mucho tiempo sin regar, veis que la gasteria no se hincha, no absorbe agua. Y de joder, si la estoy regando y no absorbe agua, bueno, pues probablemente una de las causas es que haya perdido sus pelillos radicales. También puede ser por otros motivos, como que esté en reposo y no pueda absorber agua porque su metabolismo no esté activo. Por ejemplo, con las altas temperaturas. Son plantas que no toleran bien las temperaturas muy elevadas. Por ello son suculentas que suelen reposar en los meses de verano, si tenemos veranos muy calurosos, como es en mi caso aquí en Madrid. La mayoría en verano entran en reposo, aunque también os digo que hacen un poco lo que les da la gana, porque algunas han entrado en reposo y otras no. Incluso he tenido alguna que me ha llegado a florecer hasta en pleno verano, así que bueno, esto es un poco teórico, lo de que reposan en verano y se activan en invierno. Generalmente suele ser así, también depende del tipo de invierno que tengáis, pero mi experiencia es que hacen un poco lo que les da la gana, las gasterias, ¿vale? Algunas les da por florecer en invierno, otras en invierno se escuchimizan y se quedan arrugadas y no absorben nada de agua, otras en invierno están bollantes, depende mucho de la variedad, del híbrido, incluso también depende de la especie. Pero bueno, en líneas generales sí, son suculentas de desarrollo invernal, prefieren temperaturas frescas y no tanto temperaturas elevadas. ¿Cómo vas a fertilizar a tus gasterias? Pues con un NPK equilibrado rico en micronutrientes, ya está. Como es muy difícil o imposible encontrar un fertilizante que contenga todos los nutrientes, y si lo encontráis en algún sitio, huir de ellos porque no son efectivos, ya os lo digo yo. No podemos aplicar en un solo producto todos los macro, micro y nutrientes secundarios que la planta necesita. Se producen incompatibilidades entre ellos, la planta no los va a absorber y no va a aprovechar todo. Luego, si encontráis algún fertilizante que contenga todo lo que la planta necesita, yo no lo recomiendo personalmente. Así que mejor emplear un NPK equilibrado, por ejemplo con magnesio y algunos micronutrientes, esto os iría genial. Y luego aplicarle los micronutrientes por separado. Cuando notéis alguna carencia o para prevenir, podéis aplicar una vez al mes. Y también el calcio. El calcio es un nutriente secundario, muy importante. También que apliquéis calcio separado, no lo apliquéis junto. No apliquéis un NPK equilibrado y calcio a la vez. El calcio lo aplicáis aparte. Es un nutriente con baja movilidad, es decir, que dura mucho tiempo en la planta y lo vais a tener que aplicar muy poquito. Con un par de aplicaciones al año sería suficiente. No lo apliquéis en forma de cáscaras de huevo, esto creo que hablé ya en un vídeo, que esto no funciona, no sirve para nada, incluso puede ser hasta contraproducente para nuestras plantas. Aplicar un calcio quelatado, por ejemplo, o aplicar un fertilizante rico en óxido de calcio, que es una forma asimilable por la planta. Si puede ser quelatado, mejor que mejor. Y si no, pues un óxido de calcio sería genial también. Un par de veces al año en época de crecimiento, ya está, y por separado. Y bueno, ¿y problemas que podemos tener? Pues principalmente a veces la cochinilla algodonosa. Yo es verdad que no he observado mucha cochinilla en mis gasterias, sí en otras suculentas, pero en gasterias no mucho. Podemos tener sobre todo enfermedades fúngicas y bacterianas en invierno. Buena ventilación, no las coloquéis en lugares donde no corra mucho el aire, que corra el aire. Y bueno, y si tenéis alguna planta infectada por algún hongo, aplicáis un fungicida sistémico con acción curativa, y si no, pues como preventivo, pues podéis aplicar un oxicloruro de cobre. Por ejemplo, rociarla una vez con oxicloruro de cobre después de las lluvias, por ejemplo, ¿no? Cuando veáis que va a llover, que llegan las lluvias otoñales, que en el pronóstico del tiempo dicen la semana que viene se esperan lluvias, luego ya veremos si es verdad o no, pero bueno, pues entonces un par de días antes podéis aplicar un fungicida sistémico preventivo para que la planta le dé tiempo a absorberlo, ya sea vía en el agua de riego o pulverización foliar por la noche, siempre por la noche porque son plantas CAM, ¿vale? Esto ya lo hemos hablado en otros vídeos y en mi libro está muy bien explicado. Y nada, y así la planta pues le da tiempo a traslocarlo a todas sus partes y está protegida para cuando vengan esas lluvias, que es un momento propicio para el desarrollo de determinados hongos. Y cuando pase esa temporada de lluvias podéis aplicar un preventivo como el oxicloruro de cobre. Esto si veis que tenéis problemas de hongos, si veis que nunca habéis tenido problema, no hace falta. Siempre que podamos evitar usar químicos y fitosanitarios lo evitaremos, pero hay veces que no nos queda otra si queremos tener nuestras plantas en condiciones óptimas. Por lo demás, creo que no me dejo nada en cuanto a los cuidados de las gasterias.
¿Florecen las gasterias? Claro que florecen, tienen unas floraciones espectaculares, muchas de ellas, ¿eh? A mí me encantan. ¿Cuándo florecen? Cuando les da la gana, en mi caso cuando les da la gana. Tengo algunas que me han florecido en invierno, otras en primavera, en pleno verano, en otoño, ahora mismo no tengo ninguna en flor, curiosamente. Pero son plantas que bajo mi punto de vista van un poco a su aire. No podéis aplicar la teoría rajatabla porque es que os vais a dar cuenta que depende de muchos factores, de las condiciones, de vuestra climatología, dentro de vuestro jardín, en vuestra casa, la zona donde las tengáis ubicadas. Todo esto son muchos factores que se escapan fuera de nuestro control y hacen que la planta se comporte de una forma u otra, incluso dentro de la misma variedad o la misma especie con distintos ejemplares. Puede comportarse uno diferente a otro. Entonces, bueno, esto es lo que puedo contaros acerca de las gasterias basado en mi experiencia. Espero que os haya servido, es bastante sencillo, son plantas muy agradecidas, a mí me encantan, de crecimiento lento en general, ¿eh? O sea, ser pacientes y no os pongáis nerviosos si veis que vuestras gasterias tardan mucho en crecer, porque suelen ser bastante lentas, ¿eh? En comparación con otras suculentas en general. Y nada, con esto y un bizcocho lo dejamos por aquí.